hablar sobre el cognitivismo, sobre otras escuelas psicológicas, sobre las aplicaciones del cognitivismo. Esos son los temas en general. Ahora en este momento vamos a hablar sobre generalidades del cognitivismo o el cognitivismo. Dice que el cognitivismo es una corriente de la psicología que se especializa en el estudio de la cognición. Cuando decimos que se especializa en el estudio de la cognición, hablamos de los procesos de la mente relacionados con el conocimiento. O sea, esto va a estar relacionado con la mente, pero al mismo tiempo también va a estar relacionado con el conocimiento. O sea, a medida que nosotros vayamos pasando por etapas, lo que vamos a ir conociendo, lo que vamos a ir aprendiendo. Ahora, ¿a qué hace énfasis esta teoría? Esta teoría hace énfasis en que el aprendizaje no solo se construye progresivamente, siguiendo sus propias leyes, sino que también, además, atravesando distintas etapas antes de alcanzar el nivel adulto. Entonces, cuando decimos que y cuando dice que tiene que irse construyendo a medida de las diferentes etapas, es que estamos hablando de que tiene que pasar por las etapas. Es lo que yo entiendo, que tiene que pasar por las etapas de la niñez, por la etapa de la adolescencia y por las etapas que vienen después de las primeras etapas, ¿no? Entonces tiene que irse construyendo mediante las etapas, no tiene que construirse de un solo, ¿no? Sino que mediante las siguientes etapas hasta llegar al nivel adulto. ¿Por quién fue creada esta teoría? ¿Por quién fue estudiada? ¿Por quién fue...? Bueno, esta teoría fue creada por Jean Piaget, que no establece con cambios físicos, sino con la maduración cognitiva, y que se basa en los procesos mentales como el aprendizaje, los sentimientos, el pensamiento, la retención, entre otros. Entonces, en lo que es el proceso del cognitivismo, vamos a ver, van a estar involucrados algunos procesos mentales, quizás unos que ya conocemos, que hemos estudiado, o quizás otros que aún no hemos estudiado a profundidad. Cuando dice que no tiene que precisamente establecerse con cambios físicos, el desarrollo, no es que tenga que ver con nuestro físico, sino que también tiene que haber una maduración cognitiva. Como dijimos al principio, cuando hablamos de cognitivismo está relacionado a la mente y el conocimiento. O sea, tiene que haber una maduración de conocimiento para que el cognitivismo se desarrolle. Luego vamos a tener los conceptos básicos. Toda teoría, toda escuela psicológica tiene su concepto básico. En este caso vamos a ver los conceptos básicos del cognitivismo: es el esquema, estructuras y variantes. Son unidades que componen el intelecto, varían en función de la edad, las diferencias individuales y las experiencias. Eso depende de cada persona, cómo se vaya desarrollando, de acuerdo a su edad, cómo vayan variando las diferencias individuales y sus experiencias propias de cada persona. Luego tenemos sus funciones, que son funciones invariantes. Estos son procesos intelectuales compartidos por toda persona con independencia de la edad, diferencias individuales o material que se esté procesando. Pero para organización, un proceso de categorización, sistematización, coordinación de estructuras cognitivas, para luego pasar a una adaptación, procesos de ajustes al medio ambiente, asimilación y acomodación. Bueno, ya dijimos que el aprendizaje, el conocimiento tiene que irse construyendo a medida de cada etapa. Entonces aquí es donde va a entrar este proceso de adaptación, de ajustes al medio ambiente, la asimilación y la acomodación. Ahora veremos las aplicaciones del cognitivismo. Cuando hablamos de aplicaciones al cognitivismo, queremos hablar dónde es aplicado lo que es el cognitivismo. Tengamos en cuenta que el cognitivismo lo vamos a ver aplicado como le decía, que el cognitivismo no va a estar no va a estar aplicado solamente en lo que es en lo que es el ámbito de la salud, sino que también en el ámbito del aprendizaje. A técnicas y herramientas que permitan a los pacientes a recuperarse de algún accidente que como consecuencia traiga una lesión. Como les dije, las aplicaciones, el cognitivismo va a estar aplicado en las áreas de salud. Cuando hablamos de alguna lesión, ya sea una lesión de alguna parálisis, una lesión de algún accidente automovilístico que quede lesión y esto así.
Entonces, la psicología cognitiva nos ha aportado teorías aplicables en gran parte del ámbito de nuestras vidas. Aquí vamos a tener algunas teorías donde está aplicado el cognitivismo. Investigación básica. Este enfoque resulta una gran ayuda al investigar procesos psicológicos, sentimientos y emociones repercuten considerablemente en nuestra salud mental. Aquí tenemos una teoría cognitiva, que esta teoría cognitiva se aplica en la psicología cognitiva. Por ejemplo, ya estábamos hablando de la teoría cognitiva, que es por decir cuando tenemos no sabemos establecer que tenemos pensamientos positivos y al mismo tiempo tenemos pensamientos negativos. Entonces, lo que hace esta terapia cognitiva es que nuestros pensamientos sean más positivos que negativos. O creo que también muchas veces convierte nuestros pensamientos negativos en... Entonces, aquí tenemos la teoría del aprendizaje cognitivista. La teoría más utilizada del cognitivismo en la educación se basa en la taxonomía de Bloom de objetivos de aprendizaje. Bloom y sus colegas afirmaron que hay 3 dominios importantes, que es el cognitivo, que es el pensamiento, el afectivo, que es el sentimiento, y el promotor, que es la acción. Entonces, esos 3 dominios son los que están implementados y que son súper importantes en el aprendizaje cognitivista. Ahora vamos a hablar sobre algunas otras escuelas psicológicas que conocemos o que hemos estudiado, porque hay algunas escuelas psicológicas que nosotros hemos estudiado a fondo, como hay otras escuelas que aún no las hemos estudiado a fondo, ¿no? Entonces, las escuelas psicológicas son las más grandes. Las escuelas psicológicas son las más grandes teorías clásicas de la psicología. Cada una ha sido influyente. Sin embargo, la mayoría de los psicólogos tienen puntos de vista eclécticos que combinan aspectos de cada escuela. Podemos ver que hay algunos psicólogos que no solamente, por decir, algunos psicólogos que han estudiado estas escuelas psicológicas también han ayudado al estudio de otras escuelas psicológicas. Pero también cabe recalcar una nota demasiado importante. Bien se pueden llamar escuelas psicológicas a los distintos campos de la psicología. Hay distintos campos de la psicología que también pueden ser llamados escuelas psicológicas, porque así como el conductismo, el cognitivismo, el humanismo, el funcionalismo, la psicología de Gestalt, el psicoanálisis, la psicología sistemática han sido estudiadas por grandes filósofos, por grandes psicólogos. Hay otras escuelas que asimismo han sido estudiadas y ahora en la actualidad han salido a flote porque han sido estudiadas, porque han sido comprobadas. Entonces, cabe recalcar que ahora yo puedo hablar de estas principales escuelas que ya hemos visto, que hemos estudiado unos a fondo, pero también hay otras escuelas psicológicas que no hemos visto, no de verlas, pero que también son tan importantes como lo son estas de aquí. Entonces, como principales escuelas son, que yo quise poner estas de aquí, el conductismo, el cognitivismo, que es la que estamos viendo, el humanismo, el funcionalismo, la psicología de Gestalt, el psicoanálisis y la psicología sistemática. Aquí cada uno de ellos tiene un pequeño concepto, pero como les dije, hay unas que ya hemos estudiado a fondo, hay otras que todavía no las hemos estudiado, pero hay algunas cosas que he investigado y ahí podría hablar de una de cada ellas. El conductismo fue una de las escuelas psicológicas que ya vimos. Dice que según John B. Watson es el estudio experimental objetivo y el conductismo tiene que ver con la conducta del ser humano. Luego tenemos el cognitivismo, que es la que hemos estado estudiando, que es la corriente de la psicología que se especializa en el estudio de la conexión, o sea, en los procesos de la mente relacionados con el conocimiento. ¿Cómo el conocimiento se va a desarrollar? El humanismo. El humanismo es un concepto polisémico que se aplica tanto en el estudio de las letras humanas, los estudios clásicos y la filosofía grecorromana como una genérica doctrina. Entonces, el humanismo es lo que vemos a diario. La psicología humanista la podemos ver a diario en nuestro vivir, en nuestro desarrollo, y como lo dice ahí, se desarrolla en el estudio de las letras humanas.
en los estudios clásicos. O sea, tiene que ver, esta psicología humanista tiene que ver desde el principio de nuestro existir, por decir. La psicología del Gestalt, su principal representante es Fritz Perls, y hay que tomar en cuenta que esta escuela psicológica creía que la psicología de un todo, no en términos de elementos separados. Hemos visto que las escuelas psicológicas, hay algunas escuelas psicológicas que estudian el comportamiento o la experiencia humana por separado. O sea, cada escuela psicológica tiene algo que estudiar, algo que aportar, pero por separado. Entonces, esta escuela creía que la psicología no debería ser estudiada por separado, sino que debería ser estudiada como una experiencia humana de un todo. O sea, que no tenga que haber como que esa separación de que una escuela estudia esto, la otra escuela estudia lo de acá. Fue mi manera de yo entender la psicología del Gestalt. También tenemos la psicología sistemática, que creo que algunos hemos escuchado sobre esta psicología, otros a lo mejor no tenemos conocimiento de esta psicología. Psicología sistemática es una disciplina con fines terapéuticos, que tiene como fin la mejora de trastornos y enfermedades nacidas de su interacción con el contexto social. Entonces yo creo que esto tiene que ver con el contexto social, o sea, cómo nosotros nos vamos metiendo en lo social, pero hay muchas veces que no entendemos cómo funciona el contexto social y entonces por ahí vienen los trastornos y enfermedades nacidas, como dice, con el contexto social. Entonces esta es una disciplina con fines terapéuticos. En el video se va a poder reflejar que hay un poco, o que el video se corta, la verdad es que ya hice lo posible y me disculpo por eso, pero esa fue toda mi exposición, espero que les guste y muchas gracias.